¿Sabías que hay 9 secretos que después de los 60 años pueden arruinar tu tranquilidad si los compartes con las personas equivocadas? Quédate conmigo los próximos minutos porque al final te revelaré cuál es el más peligroso de todos, ese que puede cambiar para siempre cómo te ven los demás y cómo te ves a ti mismo. Lo que vas a descubrir hoy no lo enseñan en ningún manual, pero puede ser la diferencia entre vivir tus años dorados con dignidad o convertirte en vulnerable ante quienes no merecen tu confianza. Hace muchos años, cuando aún daba clases en la universidad, conocí a un hombre extraordinario llamado Don Aurelio. Tenía 83 años y vivía en un pequeño pueblo de Castilla. Era el tipo de persona que todos respetaban sin saber exactamente por qué. No era el más rico, ni el más culto formalmente, pero había algo en el que irradiaba una sabiduría especial. Un día, su nieto Carlos, un chico de 25 años, llegó a visitarle completamente desesperado. Había perdido su trabajo, tenía problemas económicos, lo que era peor, sentía que todo el mundo conocía sus fracasos porque él mismo se había encargado de contárselo a cualquiera que quisiera escuchar. Don Aurelio le preparó un té de manzanilla, se sentó frente a él en el viejo sillón de mimbre que había heredado de su padre, y le dijo algo que cambió para siempre la perspectiva de Carlos sobre la vida. «Hijo mío», le dijo con esa voz pausada que caracteriza a quienes han vivido mucho, la diferencia entre un hombre sabio y un hombre tonto no está en lo que sabe, sino en lo que calla. Esa frase, tan sencilla como profunda, encierra una verdad que la mayoría de nosotros aprendemos demasiado tarde en la vida. Si este contenido te está resonando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque cada semana comparto contigo reflexiones que pueden transformar tu manera de vivir estos años dorados. Y por favor, quédate hasta el final, porque lo que voy a revelarte en los últimos minutos puede protegerte de cometer errores que muchos de nosotros hemos pagado muy caro. Don Aurelio comenzó a explicarle a Carlos por qué a medida que envejecemos, el silencio se convierte en nuestro aliado más poderoso. Cuando eres joven, le decía, crees que hablar de todo te hace parecer auténtico, transparente, real. Pero con los años aprendes que hay cosas que es mejor guardar para ti mismo, no porque tengas algo que ocultar, sino porque entiendes el valor de la privacidad y la discreción. La primera lección que Don Aurelio compartió con su nieto, y que hoy quiero compartir contigo, tiene que ver con el dinero. Nunca, le dijo enfáticamente, nunca hables de cuánto tienes, cuánto ganas, cuánto ahorras o cuánto gastas. Esta regla, que puede parecer obvia, es violada constantemente por personas de nuestra edad que, con la mejor intención del mundo, terminan creando problemas donde no los había. Recuerdo el caso de María Esperanza, una señora de 72 años de Sevilla que conocí hace tiempo. María había trabajado toda su vida como funcionaria y había logrado juntar una pensión decente y algunos ahorros. Era una mujer generosa, de buen corazón, que siempre estaba dispuesta a ayudar. Un día, durante una reunión familiar, comentó casualmente que había logrado ahorrar una cantidad considerable de dinero a lo largo de los años. Lo dijo sin mala intención, simplemente compartiendo su satisfacción por haber sido previsora. Lo que ocurrió después fue devastador. De repente, familiares lejanos que hacía años no se interesaban por ella comenzaron a aparecer con todo tipo de emergencias y oportunidades de inversión únicas. Sus propios hijos empezaron a hacer cálculos sobre su herencia y a tratarla de manera diferente. Algunos vecinos cambiaron su actitud hacia ella, unos volviéndose excesivamente amables con segundas intenciones, otros mostrando una envidia mal disimulada. María me contó, con lágrimas en los ojos, cómo esa información aparentemente inocente había transformado sus relaciones más importantes. Roberto, me decía, nunca pensé que hablar de mi estabilidad económica iba a crear tantos problemas. Ahora no sé si las personas se acercan a mí porque me quieren o porque saben que tengo algo que les puede interesar. La lección aquí es clara y Don Aurelio se la explicó perfectamente a Carlos. Cuando hablas de dinero, automáticamente cambias la dinámica de tus relaciones. Las personas empiezan a verte no como un ser humano completo, sino a través del filtro de tu situación económica. Algunos pueden sentir envidia, otros pueden desarrollar expectativas irreales sobre lo que deberías hacer con tu dinero, y los más peligrosos pueden verte como una oportunidad. Don Aurelio tenía una filosofía muy clara al respecto.
El dinero debe ser como la raíz de un árbol, fundamental para la estabilidad, pero oculto bajo tierra. Su función es sostener, no exhibirse. Esta sabiduría, que él había desarrollado a lo largo de 8 décadas de vida, se había convertido en una de sus reglas más importantes. Pero la historia de don Aurelio y Carlos apenas comenzaba. Mientras el té se enfriaba en las tazas de porcelana despostillada, el anciano continuó compartiendo su sabiduría. La segunda cosa de la que nunca debes hablar constantemente, le dijo a su nieto, es de tu edad. Carlos se sorprendió. ¿Por qué, abuelo? ¿No es normal hablar de la edad? Don Aurelio sonrió con esa sonrisa que tienen las personas que han comprendido algo fundamental sobre la vida. Hijo, cada vez que enfatizas tu edad, especialmente cuando ya has pasado los 60, estás permitiendo que otros te pongan en una caja etiquetada como limitado, frágil o obsoleto. No es que debas mentir sobre tu edad, pero tampoco necesitas hacer de ella el centro de cada conversación. Le contó entonces la historia de Fernando Alejandro, un profesor jubilado de La Coruña que había cometido exactamente ese error. Fernando tenía 68 años y había desarrollado la costumbre de comenzar muchas de sus conversaciones con frases como «a mi edad ya no puedo», «para alguien de mi edad esto es difícil» o «cuando tiene 70 años como yo». Sin darse cuenta, Fernando se había convertido en el arquitecto de su propia marginalización. Fernando había sido un hombre brillante, con una carrera académica exitosa y una mente privilegiada. Pero al jubilarse, comenzó a definirse exclusivamente por su edad. En reuniones sociales, cuando alguien le pedía una opinión sobre tecnología, él respondía, «Bueno, yo ya soy mayor, no entiendo de estas cosas modernas». Cuando le sugerían alguna actividad física, decía, «A mi edad, esos deportes ya no son para mí». Cuando hablaban de planes futuros, él comentaba, «Para alguien de mi edad, planificar a largo plazo no tiene mucho sentido». Lo trágico de la historia de Fernando es que gradualmente, las personas comenzaron a tratarle exactamente como él se describía a sí mismo. Sus hijos dejaron de consultarle sobre decisiones importantes, asumiendo que por su edad ya no tenía criterio relevante. Sus antiguos colegas dejaron de invitarle a conferencias y eventos académicos. Los más jóvenes de su familia comenzaron a hablarle con ese tono condescendiente que se usa con las personas a las que consideramos frágiles o limitadas. Don Aurelio movía la cabeza con tristeza mientras le contaba esta historia a Carlos. Fernando se convirtió en prisionero de su propia narrativa sobre la edad. Nadie le obligó a verse como un hombre mayor y limitado, él mismo se puso esas etiquetas y las repitió tanto que todos las creyeron, incluyéndose a sí mismo. La edad, continuó don Aurelio, es solo un número. Lo que realmente importa es tu energía, tu curiosidad, tu capacidad de adaptación y tu actitud ante la vida. Pero si cada conversación que tienes gira en torno a tu edad, estás enseñando a otros a verte como un estereotipo en lugar de como una persona única y completa. Carlos escuchaba atentamente, comenzando a entender la profundidad de la sabiduría de su abuelo. Entonces, ¿qué pasó con Fernando?, preguntó. Fernando se dio cuenta de su error demasiado tarde. Intentó cambiar su manera de expresarse, pero el daño ya estaba hecho. Las personas ya habían formado una imagen fija de él. Por eso es tan importante que entiendas esto ahora, mientras aún tienes tiempo de aplicarlo en tu vida. Don Aurelio se levantó lentamente de su sillón y se dirigió hacia la ventana que daba al pequeño jardín donde cultivaba sus tomates. La tercera cosa de la que nunca debes hablar libremente, dijo mientras observaba las plantas, son los secretos de familia. Esta lección tenía para don Aurelio un peso especial, porque había visto cómo las familias se destruían cuando los secretos del pasado salían a la luz de manera inapropiada. Las familias, le explicó a Carlos, son como organismos vivos. Tienen heridas que han sanado con el tiempo, pero que pueden volver a abrirse si no tenemos cuidado. Le contó entonces la historia de Dolores, una mujer de 75 años de Valencia que había cometido el error de airear secretos familiares en una reunión navideña. Dolores había bebido un poco más de lo habitual, sintiéndose nostálgica, comenzó a contar historias del pasado que había prometido llevarse a la tumba.
Habló de cómo su hermana había tenido una aventura amorosa hace 40 años, de cómo su cuñado había tenido problemas con el alcohol que la familia había logrado superar, de errores financieros que sus padres habían cometido décadas atrás, de peleas entre hermanos que se habían resuelto con el tiempo. En su mente, estaba simplemente compartiendo la historia familiar, pero en realidad estaba abriendo heridas que habían tardado años en sanar. El resultado fue catastrófico. Su hermana, que llevaba décadas felizmente casada, tuvo que enfrentar preguntas incómodas de sus hijos sobre su pasado. Su cuñado, que había superado sus problemas con el alcohol y llevaba 20 años sobrio, se sintió humillado y traicionado. Los nietos comenzaron a ver a sus abuelos de manera diferente, perdiendo esa admiración ingenua que es tan hermosa en las relaciones familiares. Dolores vino a verme unas semanas después de esa Navidad, me contó don Aurelio. Estaba destrozada. Me decía que solo había querido compartir historias familiares, que no entendía por qué todos estaban tan molestos. Pero no comprendía que hay una diferencia enorme entre compartir historia familiar y exponer secretos que pueden herir a las personas que amamos. Don Aurelio regresó a su sillón y miró directamente a Carlos. Los secretos de familia no son tuyos para contar, aunque los conozcas. Son como semillas que fueron enterradas por buenas razones. Desenterrarlas solo trae dolor innecesario. Esta analogía me pareció tan perfecta que la he usado muchas veces en mi propia vida. Si estás disfrutando de estas reflexiones y sientes que pueden ayudarte a vivir con más sabiduría, no olvides suscribirte al canal y dejar un comentario contándome cuál de estas lecciones te ha resonado más. Tu participación me ayuda a seguir creando contenido que realmente pueda marcar una diferencia en tu vida. La cuarta lección de don Aurelio tenía que ver con algo muy personal, la salud. Nunca, le dijo a Carlos con particular énfasis, conviertas tus problemas de salud en el tema central de tus conversaciones. Para ilustrar este punto, le contó la historia de Ramón Castillo, un hombre de 69 años de Murcia que había desarrollado la costumbre de describir en detalle cada uno de sus achaques y problemas médicos a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Ramón había comenzado esta práctica de manera inocente, simplemente buscando comprensión y apoyo durante una época difícil de su vida en la que había tenido algunos problemas cardíacos. Pero lo que comenzó como una búsqueda natural de apoyo se convirtió en una obsesión. Ramón comenzaba cada conversación hablando de sus medicinas, de sus citas médicas, de sus síntomas, de sus restricciones alimentarias. Describía en detalle cada análisis que se había hecho, cada recomendación médica que había recibido, cada efecto secundario que experimentaba. Gradualmente, las personas comenzaron a evitarle. No porque fueran insensibles o crueles, sino porque las conversaciones con Ramón se habían vuelto agotadoras y deprimentes. Sus amigos dejaron de invitarle a actividades sociales, no porque no le quisieran, sino porque sabían que cualquier reunión se convertiría en una consulta médica improvisada. Lo más triste de la historia de Ramón, explicó don Aurelio, es que sus problemas de salud no eran tan graves como él los hacía parecer. Tenía algunas condiciones manejables, propias de la edad, pero al hablar constantemente de ellas, las magnificaba tanto en su mente como en la mente de otros. Don Aurelio hizo una pausa para servirse más té y continuó: cuando hablas constantemente de tus problemas de salud, ocurren tres cosas terribles. Primero, las personas empiezan a verte como un enfermo antes que como una persona. Segundo, tú mismo comienzas a identificarte con tus problemas médicos en lugar de con tus fortalezas y capacidades. Y tercero, atraes hacia ti más conversaciones sobre enfermedades y negatividad. Carlos asintió, recordando a algunas personas mayores que conocía que habían caído en exactamente ese patrón. «Pero abuelo», preguntó, ¿eso significa que no debemos buscar apoyo cuando tenemos problemas de salud? Por supuesto que no, respondió don Aurelio sabiamente. Buscar apoyo es fundamental, pero hay una gran diferencia entre compartir tus preocupaciones de salud con las personas adecuadas en el momento apropiado y convertir cada conversación en un informe médico. La clave está en la discreción y en mantener el equilibrio. Don Aurelio le explicó a Carlos que él había aprendido esta lección de manera personal. Cuando tuve mis primeros problemas con la tensión arterial hace unos años, cometí el error de comentarlo demasiado. De repente, cada conversación giraba en torno a mi tensión.
Los vecinos me paraban en la calle para preguntarme cómo estaba, pero no de manera genuina, sino con esa cara de preocupación exagerada que hace que te sientas como si estuvieras al borde de la muerte. Mis hijos comenzaron a tratarme como si fuera de cristal. Fue entonces cuando entendí que había que cambiar de estrategia. Ahora, continuó, manejo mis problemas de salud de manera privada y selectiva. Tengo 1 o 2 personas de confianza con las que puedo hablar de estos temas cuando es necesario, pero no permito que definan cómo me ven los demás o cómo me veo a mí mismo. La quinta lección de don Aurelio sorprendió a Carlos por su profundidad espiritual. Nunca presumas de tus donaciones a la caridad ni hables públicamente de tus actos de generosidad. Esta regla, explicó el anciano, tenía raíces muy profundas en su filosofía de vida. La verdadera caridad, le dijo a Carlos mientras señalaba hacia un pequeño altar que tenía en un rincón de la habitación, es como una oración silenciosa. Su poder radica precisamente en su discreción. Para ilustrar este punto, le contó la historia de Esperanza Morales, una mujer de 71 años de Salamanca que había heredado una fortuna considerable de su difunto marido. Esperanza era genuinamente generosa y tenía un corazón noble. Había decidido usar parte de su herencia para ayudar a familias necesitadas de su comunidad. El problema surgió cuando comenzó a hablar públicamente de sus donaciones. Al principio lo hacía con la mejor intención, esperando inspirar a otros a seguir su ejemplo. En reuniones sociales, Esperanza mencionaba casualmente cuánto había donado al orfanato local, cómo había pagado la operación de la hija de su empleada doméstica, o cómo había ayudado económicamente a varias familias durante la pandemia. Lo que ella veía como inspiración, otros lo percibían como presumir. El resultado, explicó don Aurelio, fue devastador para Esperanza. Las personas comenzaron a verla no como una mujer generosa, sino como alguien que compraba reconocimiento social con su dinero. Algunos empezaron a cuestionar si sus motivaciones eran realmente altruistas o si buscaba admiración. Otros desarrollaron resentimiento, sintiendo que Esperanza se creía superior por tener la capacidad económica de ayudar. Pero lo más doloroso para Esperanza fue cuando comenzaron a llegarle solicitudes constantes de ayuda. Personas que apenas conocía empezaron a acercarse con historias trágicas y peticiones de dinero. Su generosidad, que había comenzado como un acto puro de amor, se convirtió en una carga que la agobiaba y la hacía dudar de las intenciones de quienes se acercaban a ella. Esperanza vino a consultarme porque se sentía atrapada, recordó don Aurelio. Me decía que ya no sabía si las personas la buscaban por cariño genuino o porque esperaban algo de ella. La generosidad que debería haberle traído alegría se había convertido en una fuente de ansiedad y desconfianza. Don Aurelio se inclinó hacia adelante en su sillón, mirando directamente a Carlos. La caridad verdadera, hijo mío, es como la lluvia que cae silenciosamente en la noche. Nutre la tierra sin hacer ruido, sin buscar aplausos. Cuando das y luego hablas de ello, contaminas la pureza del acto con la vanidad. Esta reflexión me recordó algo que había leído años atrás en mis estudios universitarios sobre los filósofos estoicos, quienes ya hablaban de la importancia de hacer el bien sin buscar reconocimiento. Don Aurelio, sin haber estudiado filosofía formal, había llegado a la misma conclusión a través de la experiencia y la observación. La sexta lección tenía que ver con algo igualmente delicado, las creencias personales. Nunca, le dijo don Aurelio a Carlos, entres en debates profundos sobre tus creencias religiosas, políticas o filosóficas con personas que no están preparadas para respetarlas. Para explicar este punto, le contó la historia de Patricio Mendoza, un hombre de 65 años de Bilbao que había sido toda su vida una persona muy espiritual y reflexiva. Patricio tenía convicciones profundas sobre diversos temas, creía firmemente en ciertos principios religiosos, tenía opiniones políticas bien fundamentadas y había desarrollado una filosofía de vida muy personal a lo largo de décadas de estudio y reflexión. El problema de Patricio era que sentía la necesidad compulsiva de compartir y defender sus creencias en cualquier conversación. Si alguien mencionaba política, él inmediatamente exponía sus puntos de vista con pasión. Si surgía algún tema religioso, él no podía evitar explicar detalladamente su perspectiva espiritual. Si se hablaba de ética o moral, él convertía la conversación en una cátedra sobre sus principios filosóficos.
Patricio era un hombre inteligente y bien intencionado, explicó don Aurelio, pero no entendía que sus creencias personales, por muy válidas que fueran para él, no necesariamente resonaban con otros. Y más importante aún, no comprendía que al exponerlas constantemente, las convertía en objetivo de ataques y críticas. Lo que le ocurrió a Patricio fue que gradualmente se convirtió en una persona conflictiva en su círculo social. Las reuniones familiares se volvían tensas porque todos sabían que cualquier comentario podía desencadenar un debate apasionado con él. Sus amigos comenzaron a evitar ciertos temas en su presencia, y algunos incluso dejaron de invitarle a sus casas porque temían que las conversaciones se volvieran incómodas. Lo más triste, continuó don Aurelio, es que Patricio comenzó a sentirse incomprendido y atacado constantemente. No se daba cuenta de que él mismo había creado esa dinámica al insistir en defender sus creencias en contextos inapropiados. Sus convicciones, que deberían haberle dado paz interior, se convirtieron en una fuente constante de conflicto y estrés. Don Aurelio hizo una pausa para reflexionar y luego añadió: las creencias personales son como un jardín interior. Son hermosas y nutritivas para quien las cultiva, pero no todos están preparados para apreciar o entender ese jardín. Cuando intentas forzar a otros a admirar tu jardín interior, corres el riesgo de que lo pisoteen o lo critiquen, y eso puede lastimar algo muy sagrado en ti. Carlos preguntó: «Pero abuelo, ¿eso significa que nunca debemos hablar de nuestras creencias?» «No, hijo mío», respondió don Aurelio sabiamente. «Significa que debemos ser selectivos sobre cuándo, dónde y con quién las compartimos. Hay momentos apropiados y personas receptivas para estas conversaciones profundas. La sabiduría está en reconocer esos momentos y esas personas. Si estas reflexiones te están ayudando a ver las relaciones sociales desde una perspectiva diferente, te invito a que te suscribas al canal y me dejes un comentario contándome si has vivido alguna situación similar a las que estamos compartiendo. Tu experiencia puede enriquecer esta conversación y ayudar a otros que pasan por situaciones parecidas. La séptima lección de don Aurelio tenía que ver con algo que muchos de nosotros cargamos sin darnos cuenta: los insultos y heridas del pasado. Nunca, le dijo a Carlos con particular firmeza, te conviertas en el historiador de tus propias heridas. Esta lección surgió de la observación que don Aurelio había hecho durante décadas sobre cómo algunas personas, especialmente al envejecer, desarrollaban la costumbre de revivir constantemente episodios dolorosos del pasado. Para ilustrarlo, le contó la historia de Carmen Jiménez, una mujer de 73 años de Córdoba que había permitido que los rencores del pasado envenenaran su presente. Carmen había vivido una vida llena de experiencias, algunas hermosas y otras dolorosas, como todos nosotros. Pero en lugar de procesar y superar las heridas del pasado, había desarrollado la costumbre de revivirlas constantemente en sus conversaciones. Hablaba una y otra vez de cómo su cuñada la había tratado mal hace 20 años, de un comentario hiriente que le había hecho un compañero de trabajo en los años 80, de una discusión que había tenido con su hermana hace una década. Carmen se había convertido en prisionera de su propio pasado, explicó don Aurelio. Cada conversación se convertía en un repaso de agravios antiguos. Y lo más trágico es que al revivirlos constantemente, impedía que sanaran. Era como si cada vez que contaba estas historias, abriera de nuevo las heridas que el tiempo había intentado curar. El efecto en las relaciones de Carmen era devastador. Sus familiares y amigos empezaron a sentirse agotados emocionalmente después de pasar tiempo con ella. Las visitas se volvían sesiones de quejas donde Carmen revivía cada injusticia que había sufrido. Gradualmente, las personas comenzaron a distanciarse, no porque no la quisieran, sino porque la energía negativa que emanaba de estas conversaciones era abrumadora. Lo que Carmen no entendía, continuó don Aurelio, es que al hacer de sus heridas pasadas el centro de sus conversaciones presentes, estaba permitiendo que quienes la habían lastimado siguieran controlando su vida décadas después. Les estaba dando un poder sobre ella que ya no merecían tener. Don Aurelio se levantó de su sillón y caminó hacia una estantería donde guardaba algunos libros antiguos. Tomó uno particularmente gastado y le mostró a Carlos una frase que había subrayado años atrás: «El rencor es como tomar veneno esperando que muera tu enemigo». Esta frase, le dijo a Carlos,
Resume perfectamente por qué es tan importante aprender a guardar silencio sobre las heridas del pasado. No se trata de negar que ocurrieron o de fingir que no dolieron. Se trata de entender que revivirlas constantemente solo prolonga nuestro sufrimiento y contamina nuestras relaciones presentes. La octava lección de don Aurelio tenía que ver con algo paradójico: los logros y honores. Nunca, le dijo a Carlos, hagas de tus éxitos pasados el tema central de tus conversaciones presentes. Esta lección surgía de la observación de don Aurelio sobre cómo algunas personas, especialmente después de jubilarse, tendían a vivir de los laureles del pasado. Para ilustrarlo, le contó la historia de Miguel Ángel Guerrero, un hombre de 70 años de Zaragoza que había tenido una carrera profesional muy exitosa como ingeniero. Miguel Ángel había logrado cosas importantes durante su vida laboral, había dirigido proyectos importantes, había recibido reconocimientos profesionales, había ganado premios por su trabajo. Estos logros eran legítimos y merecían respeto. El problema surgió cuando, al jubilarse, Miguel Ángel comenzó a definirse exclusivamente por estos éxitos pasados. En cada conversación, Miguel Ángel encontraba la manera de mencionar sus antiguos logros. Si alguien hablaba de ingeniería, él inmediatamente contaba sobre el proyecto que había dirigido en los años 90. Si se mencionaba algún premio, él recordaba los reconocimientos que había recibido. Si surgía cualquier tema profesional, él lo relacionaba con alguna experiencia exitosa de su pasado. Lo que Miguel Ángel no entendía, explicó don Aurelio, es que al vivir constantemente del pasado, estaba enviando el mensaje de que su vida presente carecía de valor. Era como si hubiera dejado de existir como persona el día que se jubiló, y solo pudiera justificar su relevancia recordando lo que había sido décadas atrás. El efecto en las relaciones sociales de Miguel Ángel fue similar al de otros casos que había observado don Aurelio. Las personas empezaron a percibirlo como alguien que vivía en el pasado, que no tenía nada interesante que ofrecer en el presente. Sus conversaciones se volvían predecibles y, francamente, aburridas. La dignidad verdadera, le explicó don Aurelio a Carlos, no necesita demostración constante. Cuando has logrado cosas importantes en la vida, esos logros se reflejan naturalmente en tu carácter, en tu sabiduría, en tu manera de enfrentar los desafíos. No necesitas estar recordándolos constantemente. Finalmente, don Aurelio llegó a la novena y última lección, la que él consideraba la más importante de todas: la sexualidad. Nunca, le dijo a Carlos con particular seriedad, conviertas tu vida íntima en tema de conversación pública. Esta lección tenía para don Aurelio una importancia especial porque tocaba algo fundamental sobre la dignidad humana. La intimidad, le explicó a Carlos, es el último refugio del ser humano. Es lo que nos mantiene como individuos únicos en un mundo que constantemente trata de catalogarnos y definirnos. Le contó entonces sobre Ricardo Vázquez, un hombre de 68 años de Santander que había cometido el error de compartir demasiado sobre su vida íntima después de enviudar. Ricardo, en su búsqueda de conexión y comprensión después de la pérdida de su esposa, había comenzado a hablar abiertamente sobre temas muy personales con familiares y amigos. Hablaba de su soledad emocional, de sus necesidades físicas, de sus intentos de comenzar nuevas relaciones, de aspectos muy íntimos de su vida que deberían haber permanecido privados. Lo hacía buscando apoyo y comprensión, pero el resultado fue el contrario al deseado. Las personas comenzaron a sentirse incómodas con Ricardo, explicó don Aurelio. No porque fueran mojigatos o insensibles, sino porque estaba compartiendo información que creaba una intimidad forzada e inapropiada. Sus hijos se sentían mortificados, sus amigos no sabían cómo responder, y gradualmente comenzaron a evitarle. Don Aurelio hizo una pausa profunda y miró directamente a Carlos. La sexualidad y la intimidad son como un jardín secreto que cada persona debe cuidar y proteger. Cuando ese jardín se vuelve público, pierde su magia y su poder de nutrir el alma. Carlos había escuchado atentamente durante horas todas estas lecciones de su abuelo. Ahora entendía por qué don Aurelio era respetado y querido por todos en el pueblo, porque las personas buscaban su consejo, porque irradiaba esa serenidad especial que tanto le había llamado la atención. Abuelo, le dijo Carlos finalmente, creo que entiendo.
No se trata de ser secreto o misterioso, sino de ser selectivo y sabio sobre lo que compartimos. Exactamente, respondió don Aurelio con una sonrisa. La sabiduría no está en decirlo todo, sino en saber qué guardar para ti mismo. Y esto se vuelve especialmente importante a medida que envejecemos, porque hemos acumulado tanto conocimiento, tantas experiencias, tantos secretos, que la tentación de compartirlo todo puede ser abrumadora. Don Aurelio se acercó a la ventana una vez más y observó el atardecer que pintaba el cielo de colores dorados. Pero el verdadero poder, hijo mío, radica en la discreción. Las personas más sabias son aquellas que saben cuándo hablar y cuándo callar, qué compartir y qué proteger. Es una forma de amor hacia ti mismo y hacia los demás. Y ahora, llegando al final de esta historia y de estas reflexiones, quiero revelarte cuál es el secreto más peligroso de todos los que hemos compartido hoy. Después de décadas de observar a las personas y sus relaciones, he llegado a la conclusión de que el secreto más destructivo que puedes compartir es tu propia vulnerabilidad emocional con personas que no han ganado el derecho a conocerla. Cuando compartes tus miedos más profundos, tus inseguridades, tus momentos de debilidad con cualquiera que esté dispuesto a escuchar, le estás dando a esa persona un mapa detallado de cómo herirte. Y aunque la mayoría de las personas no usarán esa información maliciosamente, el simple hecho de que la posean cambia la dinámica de la relación para siempre. La vulnerabilidad emocional es un regalo sagrado que solo debe compartirse con aquellas personas que han demostrado, a través del tiempo y las acciones, que merecen esa confianza. Don Aurelio lo sabía, y por eso vivía con esa dignidad serena que todos admirábamos. Si estas reflexiones han tocado algo en tu corazón, si reconoces en estas historias algo de tu propia experiencia, te invito a que te suscribas al canal y compartas en los comentarios cuál de estas 9 lecciones te ha impactado más. Tu sabiduría puede ayudar a otros que, como todos nosotros, están navegando por estos años dorados buscando vivir con mayor serenidad y dignidad. Recuerda, la verdadera sabiduría no está en lo mucho que sabes, sino en lo mucho que has aprendido a callar. Y esa, quizás, es la lección más valiosa que podemos aprender en esta etapa de nuestras vidas.